Es un gusto enorme saludarles en este momento porque estamos celebrando una serie de sermones desde hace varias semanas con el tema matrimonios que duran. Y ha sido una experiencia muy interesante estar celebrando semana a semana esta serie porque hemos ido aprendiendo lecciones claras sobre el matrimonio. Sobre todo se ha enfatizado que los matrimonios deben ser durables. Este periodo ha sido realmente interesante. Ha sido una experiencia que no podemos olvidar. Algo que tenemos que hacer todos los cristianos es pensar así: el matrimonio no puede ser desechable. El matrimonio no puede tirarse a la basura después de haber comenzado. El matrimonio no puede ser desechado cada vez que alguien no tenga ganas de seguir dentro del matrimonio. Hace tiempo decía un joven, cuando se le preguntó que qué haría si el matrimonio de él pareciera que no funcionara. Y él dijo, pues yo tomaría mis canicas y me iría a otra parte. Pero ese no es el deseo de Dios y ese no es la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana es el matrimonio, es para toda la vida. Hemos estado viendo distintos personajes y cada personaje nos ha dejado una enseñanza clara. Cada matrimonio que hemos observado nos ha dejado un sabor agradable a nuestra boca, pero más que un sabor agradable, una lección para ser vivido. En esta ocasión quiero compartir algo que realmente me ha impactado. ¿Por qué me ha impactado? Porque este matrimonio le da un sentido al matrimonio que tal vez en otros momentos no hemos visto o no hemos centrado nuestra atención en ellos. En esta ocasión queremos hablar acerca del matrimonio de largos alcances. Y lo vemos directamente con un personaje que se llamó Boaz y con su esposa Ruth. Ya en algún momento hemos mencionado a cada uno de estos personajes, Boaz y Ruth. Y la lección que hoy podemos observar es que el enfoque bíblico del matrimonio es la redención. Y escuchen bien lo que estamos diciendo, porque hemos hablado acerca de que el matrimonio debe ser para la gloria de Dios. Y claro que lo es. El matrimonio es para mostrar la imagen maravillosa del Padre. El matrimonio ha sido diseñado con una durabilidad maravillosa y con una unidad impactante, con una indisolubilidad. Entonces el matrimonio nos ha ido mostrando ciertos detalles sobre él mismo. Pero en esta ocasión quiero mostrar algo que este libro tan especial nos muestra. Todo el libro de Ruth nos va a dar esa enseñanza, el nuevo enfoque, porque es un enfoque bíblico y el enfoque es la redención cristiana. Déjeme comenzar leyendo el capítulo 2, versículo número 20. Dice así la escritura: y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Rápidamente la historia. Un hombre llamado Elimelech sale de Betel y se va a los campos de Moab, pero se lleva a su esposa y se lleva a sus dos hijos. Y en el recorrido de 10 años, sus hijos se casan con dos mujeres de la zona. Él muere, pero también mueren los hijos. Y estos matrimonios jóvenes pues ya no tienen un bebé. En los tiempos bíblicos, cuando un matrimonio
quedaba sin bebé porque moría el varón, entonces la madre o el padre tenían el compromiso de buscar con quien pudiese volver a casarse. Pero en este caso dice Noemí: hijas mías deben ir a su casa porque yo ya estoy grande, y aun cuando pudiera yo casarme y pudiese tener bebé, no habrían ustedes de esperar casi 20 años, porque cuando él tenga 20 años ustedes seguramente ya son mujeres mayores. Entonces yo no puedo hacer eso. Vayan con su familia y les doy la libertad para que ustedes hagan como quieren. Y entonces dice la Biblia que Ruth hizo una declaración muy interesante que constantemente la hemos visto en casi todas las familias, que dice así: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Aquí no habla de un asunto de matrimonio. Algunos toman este versículo para las invitaciones de su matrimonio, para la ceremonia nupcial, pero este versículo realmente no habla de un compromiso de tu Dios será mi Dios, como en referencia al esposo. Pero esta mujer se acerca a su suegra y le dice que ella va a estar siempre con ella, pero hace una declaración interesante acerca de Dios, que ella va a dejar toda su familia, pero que va a buscar al Dios de la suegra, y que la va a cuidar y que la va a proteger y que va a estar con ella siempre. La suegra se siente comprometida. Sí, se regresan efectivamente a Betel, y allá comienzan a hacer su vida. Y el versículo que leímos en el capítulo número 2, versículo 20, después del encuentro de Booz con Ruth, la suegra le dice: él sea bendito, y sea bendito de Jehová, porque no ha rehusado en ayudarnos, porque él ya está ayudando en ese momento. Y después dijo: nuestro pariente es aquel varón. Había una costumbre en esa época que el familiar más cercano a la viuda, o a las viudas en este caso, era el que podría redimirles, el que podía casarse con ella, y para quitar la afrenta de no tener un bebé o la afrenta de haber quedado viuda. Y entonces, este es parte del pasaje que estamos mirando. En todas las culturas hay costumbres, y costumbres realmente diferentes, y cada cultura tiene costumbres en relación al matrimonio. En la cultura judía, la enseñanza era la de la redención. Se tenía que casar una mujer con un pariente cercano, y a este pariente cercano se le iba a llamar el redentor. En hebreo la palabra es Goel, el redentor o pariente cercano. Y en este pasaje se menciona constantemente el pariente cercano. Por ejemplo, en el capítulo número 3 dice: entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres el pariente cercano. En otras palabras, tú eres el que puede redimirme, el que puede casarse conmigo, el que le va a dar el sentido a mi vida y el que le va a dar sentido al matrimonio. Esto es algo importante. En el versículo número 12, también del capítulo 3, dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, muy bien, que te redima. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Y así fue efectivamente, que al otro día
Vos se acerca con el hombre que es más cercano a la familia que se ha de redimir, y entonces le dice, utiliza la palabra fulano, oye fulano, fíjate que aquí hay una situación interesante. ¿Te acuerdas tú de Elimelech, que es nuestro pariente? Bueno, pues fíjate que el hijo de él murió y aquí está su viuda. Y tú puedes redimir todas las propiedades de él porque han quedado en deuda, porque las propiedades de él son muchas, pero tú puedes ahora liberarlas porque han quedado como congeladas, como hipotecadas, como intestadas. Y entonces automáticamente todas las propiedades de él pueden venir para ser tuyas. Y entonces él le dijo, claro que sí, eso está muy bien. Sí lo voy a hacer, voy a redimir. Pero después le dice, vos, fíjate que hay un detalle también. ¿Recuerdas tú que nuestro pariente no tuvo bebé? Bueno, pues a la hora de redimir, entonces tú vas a restaurar la familia de nuestro pariente, y entonces tu hijo no será realmente tu hijo, sino tu hijo pertenecerá como si fuera el hijo del difunto. Y entonces le dice, ah, no, eso sí no puede ser. No puede ser porque voy a dividir con mis otros hijos, y además dice, tú podrías quedarte con la viuda y casarte con ella. Y le dice, fíjate que no lo voy a poder hacer, y entonces no la redime, no se casa con ella, no se cumple la costumbre familiar o la costumbre cultural de esa época. Y entonces vos, él sí dice, bueno, si él no lo hace, yo lo voy a hacer, y sí lo hace. Pero vos tiene una idea muy especial, porque él entiende perfectamente bien lo que es la redención. Fíjense, queridos hermanos, algo que sucedió en la vida de los padres de vos. ¿Quiénes fueron los padres? Fue un hombre llamado Salmón y fue una mujer llamada Raaf. Ella era una mujer de una vida difícil, pero que hace su confesión de fe en Cristo Jesús a través de toda esa experiencia de haber sido salvada ella y toda su familia, porque había puesto un cordón rojo de tipo grana mostrando la sangre de Cristo, y hace su confesión, y finalmente él, Salmón, se casa con ella y la toma. Y ese es un ejemplo interesante de que los gentiles ahora podrían ser salvos por la gracia de Dios. Y eso se llama redención. Entonces, vos es un personaje que representa la redención, primero porque la vivió dentro de su hogar, porque tuvo una familia donde vivieron un matrimonio feliz, un matrimonio bajo la redención y la gracia de Dios. Y entonces, bajo ese contexto, cuando él mira a esta mujer llamada Ruth, dice, yo la voy a redimir. Pero esto nos muestra varias cosas. Diríamos, este matrimonio es un matrimonio de largos alcances. ¿Por qué es un matrimonio de largos alcances? Primero, porque nos muestra toda la enseñanza de la Escritura. Tan solo en el Antiguo Testamento podemos encontrar que la palabra pariente cercano solamente aparece en el libro de Ruth. Pero la palabra redentor aparece de forma muy amplia y muy constante en toda la Escritura. Por ejemplo, la palabra redentor o la figura del redentor, del que hace algo por alguien y lo rescata, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento. La palabra redimir aparece 25 veces. La palabra redención aparece 20 veces. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde Job dijo, yo sé que mi Redentor vive?
Es un pasaje interesante donde él, a pesar de todo el dolor, toda la tristeza, toda la amargura, toda la angustia de las enfermedades, de los dolores, de la muerte de sus 10 hijos, de la pérdida de todas sus propiedades, y entonces él de todos modos dijo: yo sé que mi Redentor vive, y mi Redentor me ha de sacar del dolor, de la tristeza, de la zozobra. Este Redentor me va a ayudar y me va a poner en una situación de tranquilidad y de paz. En otras palabras, ese Redentor me va a rescatar de todo lo que estoy viviendo. ¿Por qué es un matrimonio de largos alcances? Porque nos va a presentar toda la enseñanza. Una sola pareja nos va a enseñar toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la redención. Pero ¿qué decimos del Antiguo Testamento? También del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra redimir constantemente. La palabra redimir significa volver a comprar. La palabra redimir es una palabra utilizada frecuentemente para la obra de nuestro Señor y Salvador, o de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Esta pareja nos va a mostrar a un Salvador que viene a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y noten por favor, en rescate. Viene en rescate, viene a rescatar esta pareja. Este matrimonio es de largos alcances porque nos muestra la obra de nuestro Señor Jesucristo en rescate, en protección, en salvación, en restauración de una familia. El matrimonio significa restauración. El matrimonio significa redención. Esto, queridos hermanos, queridos varones, quiero que quede muy claro en este momento. Todos los varones, cuando nos casamos con una mujer, con esa mujer que es la compañera de nuestra vida, nos convertimos en aquella figura del amigo cercano, del pariente cercano, de la figura del Redentor, el que va a proteger, el que va a rescatar, el que va a salir al frente por la seguridad y protección de su esposa. Por eso les decía que este matrimonio es un matrimonio impactante, porque es de largos alcances. Nos presenta la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la redención, pero que esa redención es aplicable en Cristo Jesús. Y entonces los varones nos convertimos en los protectores de la familia. Esto es importante. Parece que los tiempos han cambiado y antes el hombre buscaba siempre proteger a su esposa, buscaba ser el protector ante todas las situaciones, y en esta época del 2001 en adelante, queridos hermanos, estamos viendo que el hombre no tiene la sensibilidad ni la visión de protección de una familia. Entonces tenemos que regresar al principio del matrimonio, y el principio del matrimonio es la redención, o sea, la protección, el rescate y la frescura que un matrimonio debe tener. Entonces los esposos somos los encargados de proteger a la familia. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer los varones para cuidar de nuestra esposa y de nuestros hijos? Esa es una lucha para los varones. Claro que la mujer tiene que buscar cuidar de su familia, porque la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Eso ya lo sabemos. Pero el varón debe ser el que cuida y protege de su familia de día y de noche. La imagen del Redentor
es aplicable a todos los varones. Entonces, los esposos tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No es solamente para que nos sintamos los dueños de la familia o sentirnos los jerarcas de la familia sin hacer nada por la familia. Nosotros debemos ser quienes cuidamos y protegemos. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 5 dice que Él es quien la cuida, quien la sustenta, quien la sostiene, quien le cuida para que no tenga arruga, quien le cuida para que no tenga mancha. El esposo se la presenta delante de sí como una esposa gloriosa, pero ese es el papel de todos los esposos. Si todos los esposos entendiéramos que necesitamos cuidar y proteger a nuestra esposa, cambiarían las cosas. Aunque el voto matrimonial sí tiene que ver con esa protección y ese cuidado, pero parece que el voto solamente es un voto. Y ahora muchos matrimonios, a la hora de hacer sus votos, son votos muy personales, donde dice te voy a querer, te voy a amar, pero realmente no es un compromiso firme, no es un compromiso de protección, o cuando menos no se encarna esa protección que se está declarando. Como ministro de Jesucristo, como una persona que me ha tocado predicar en muchísimos matrimonios, he visto que esta declaración de compromiso, de seguridad, de protección, es un hilo muy endeble que se quiebra, que se rompe casi por cualquier cosa. Este matrimonio es un matrimonio de largos alcances, porque nos enseña a una esposa redimida. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Una esposa redimida nos va a presentar dos elementos. En la familia, la esposa debe ser protegida y cuidada, pero esa figura también es aplicable a la iglesia. La iglesia es redimida por la sangre de Cristo. Y si esto es así, el esposo debe de morir si es necesario por ella, pero ella tiene que vivir como pensando en la santidad, en la pureza, en la limpieza, porque tiene un esposo que está dispuesto a amarla y a dar todo por ella. Hay un versículo hermosísimo que hemos comentado en algunas ocasiones del libro de Cantar de los Cantares, y se repite 4 veces a lo largo de los 8 capítulos. Mi amado es mío, y yo soy de mi amado, y mi amado apacienta sobre lirios. Mi esposo me protege y hace que yo pase la vida contenta y tranquila. Y queridos hermanos, esta es la imagen de la iglesia. El esposo debe cuidar y proteger de su esposa, pero la esposa también debe de buscar tener esa relación con su esposo, porque ella está representando a la iglesia redimida. Escuchen bien lo que estamos diciendo, a la iglesia redimida. Esta mujer está representando a la iglesia. Cada esposa está representando a la iglesia que ha sido comprada con un precio maravilloso, con el precio de la sangre de Cristo Jesús. La esposa debe entender esto. No es solamente que 2 personas quieren casarse y unirse, no, va mucho más allá. El alcance es grande. El alcance es que cada pareja representa a la iglesia gloriosa de Cristo Jesús, donde el esposo representa a Cristo y donde la esposa representa a la iglesia. Y entonces imagínense, queridos hermanos, una unión como la de Cristo con su iglesia, a pesar de que la iglesia no ha sido tan santa y tan pura. Él entregó todo, lo dio todo, murió por la misma iglesia, y nosotros tenemos que amar a la iglesia que se llama nuestra esposa. Nuestra esposa es
el ejemplo de una esposa gloriosa. Por eso cuando vemos en el libro de Ruth, podemos ver que este matrimonio representa largos alcances, el matrimonio de largos alcances. Y sí, nos muestra toda la redención de Cristo, pero toda la iglesia. Aquí podemos encontrar dos cosas: la obra salvífica de Dios, pero también la vida de santidad de la iglesia. En este libro y con estas declaraciones, queridos hermanos, encontramos la redención dada por Jesucristo, pero a la iglesia redimida por ese mismo Señor Jesucristo. El matrimonio es un acto que nos enseña la redención. Sí, queridos hermanos, sí. Cada día nuestro matrimonio debe mostrar el amor del esposo por la esposa y la esposa con un amor maravilloso para con su esposo. Imagínense los largos alcances, imagínense esos alcances tan largos. Y no hemos hablado todavía de que este matrimonio de Boaz y Ruth son la muestra de que de ahí vendría nuestro Salvador Jesucristo. Y claro, primero pasando por David y luego yendo directamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es el hijo de David, del linaje de estas personas. Es decir, encontramos a Rahab y a Salmón, encontramos a Boaz, que es hijo de ellos, redimiendo a Ruth, que está pasando por las tragedias de la vida, y ahora encontramos que ellos están apuntando también a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio es un acto redentivo, es un acto de amor, es un acto de protección mutua, es un acto de misericordia. Algo que no se nos debe de olvidar es que no somos matrimonios perfectos y no somos personas perfectas. Pero cuando estamos dando nuestra vida por nuestra esposa, debe de ser una obra al máximo, una obra al tope, una obra más allá de cualquier límite. Y la esposa debe ser una esposa santa, pura, sin mancha, consagrada a su esposo. Queridas hermanas y queridos hermanos, el matrimonio debe de ser de grandes alcances, de grandes alcances. Imagínense que su matrimonio nos muestra la redención maravillosa de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, y esto lo debe ver la gente. Esto me llama mucho la atención, porque un matrimonio bien habido, un matrimonio consagrado, un matrimonio con ese deseo de mostrar la redención, se convierte en un método de evangelización. ¿Sí me escucharon? Se convierte este matrimonio en uno de los métodos más importantes de evangelización. ¿Por qué? Porque toda la gente puede ver en un matrimonio el acto redentivo de Dios. Y así como Dios mandó a su Hijo Jesucristo, así el hombre está redimiendo a la esposa, y la esposa viviendo como una mujer santa y pura. ¿Por qué? Porque representa a la iglesia. Queridos hermanos, es un gusto haber estado con ustedes en esta ocasión para estudiar este elemento que se nos ha pasado por mucho y que no lo hemos registrado completamente en nuestra mente, pero en este día podemos decir: el matrimonio
es de largos alcances porque representa el enfoque bíblico de la redención en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y pronto nos veremos con otro sermón de la serie Matrimonios que Duran.